La Mallorca modernista. El modernismo llega a Mallorca con la presencia en ella de figuras como Antonio Gaudí, con su reforma de la Seu, 1903 a 1914, y Luis Domènech i Montaner, con el diseño del Gran Hotel, 1901 a 1903. Este movimiento tiene lugar en Europa entre la última década del XIX y la primera del XX. No hay consenso sobre su denominación: modernismo en España, Art Nouveau en Francia, Jugendstil en Alemania, Secession-Stil en Austria, Floreale o Liberty en Italia, Modern Style en Inglaterra. El modernismo toca todos los palos, todos los oficios, todas las artes: ópera, literatura, música, joyería, jardinería, mobiliario, artes gráficas, pero no tiene un estilo determinado. Es una corriente cultural y artística, al contrario del Art Deco que le sucede, que sí tiene una identidad propia. Constituye una renovación cultural y artística, se inspira en la naturaleza, le gustan los perfiles curvos, aunque no siempre, porque la corriente Secession vienesa es más de líneas rectas, goza casi siempre con las formas orgánicas, las asimetrías, los muros alabeados, los elementos estructurales a la vista, frente al clasicismo, y sobre todo le seduce la fantasía. Inconmensurable fantasía. Los ensanches de las ciudades españolas y las nuevas ordenanzas posibilitan las nuevas construcciones. Gaspar Benassar, arquitecto de los almacenes El Águila y la Caja de Ahorros, dirige el Plan Calvet del ensanche de Palma, inspirado en el Plan Haussmann parisino. Las construcciones modernistas en la isla se concentran en 4 puntos: en el centro de Palma, sobre todo en el barrio de San Nicolás, en Santa Catalina, en El Terreno y en Sóller. Gran Hotel, actualmente edificio Fundación La Caixa, CaixaForum. Construido entre 1901 y 1903, es el pionero del turismo de lujo en España hasta la inauguración del Ritz madrileño. Fachada con decoraciones de inspiración en la naturaleza, cerámicas policromadas y detalles en hierro forjado. Poseía innovaciones industriales como calefacción, ascensor, agua caliente, baño en cada habitación, teléfono para llamar a recepción y fabricación de su propia energía eléctrica. Ha sufrido numerosas transformaciones, incluso estructurales. Exposición permanente del pintor modernista Hermenegildo Anglada Camarasa. Forn des Teatre, Fornet de la Soca. De 1916. Decoración exterior frente al Gran Hotel. Originalmente del 19, se reforma la fachada en 1916, con paneles de madera en el estilo modernista de la época. Motivos vegetales y florales, un águila y, como no, un dragón. Es una pastelería especializada en ensaimadas. Almacenes El Águila. De 1908. Fachada de grandes vanos para favorecer la entrada de luz. Comparte estructura de hierro en planta baja con Can Forteza Rey. De tendencia vienesa, estilo Secession, en cuanto a la composición de la fachada. Piedra, vidrio y hierro forjado rematan la decoración. Gaspar Benassar dirigió el Plan Calvet del ensanche de Palma. Can Forteza Rey. De 1907, fachada decorada en trencadís, con motivos vegetales, animales y mitológicos, miradores en hierro y adorno de piedra bajo los miradores, e incorpora ventanas mallorquinas, eso sí, a su peculiar manera. No le falta de nada: cerámica, motivos florales, forja, ventanas diferentes en cada piso, y dragones, claro. Casa de las Medias. De 1906. Edificio de 5 plantas, en cuyos bajos se asentaba una mercería.
En planta baja, piedra, baldosa hasta la segunda, y textura rugosa en el resto. Bajo los balcones, la musivaria, es decir, fragmentos de baldosas. Balcones triangulares en cuarto piso. Can Corbella. Estilo premodernista. Es la corriente neomudéjar que contemplaba la mezcla de elementos ornamentales, árabes y cristianos. De finales del 19, lo corona una torre octogonal y magníficas vidrieras policromadas en los arcos de los bajos. La fachada se superpuso a la edificada previamente y construida completamente en madera. Can Roca. De 1908, cerámica, hierro forjado y balconada en verde, dominando la fachada. Forn Fondo. Construido en 1742, se reforma en 1911, con estilo modernista en la decoración. Fachada en esquina, en brillantes colores, con detalles vegetales en madera de talla. Hierro forjado y vidrio completan la cuidadosa decoración. Can Casasayas y Pensión Menorquina. Edificados entre 1908 y 1911. Son dos edificios simétricos, separados, de estructura metálica. El de la derecha fue inicialmente pensión y finalmente se convirtió en edificio residencial. El ayuntamiento denegó la unión de los dos edificios mediante un paso elevado. Can Maneu, Bar Triquet. De 1909 se levantó para un uso residencial plurifamiliar. Decoraciones florales en ventanas y capiteles. Arcos neorrománicos en último piso. Balcón grandioso. El ático remata con una torre neo-árabe. En los bajos se estableció el Bar Triquet, otro lugar de encuentro de los palmesanos, hoy ocupado por la chocolatería Can Joan de Saigo, otro lugar no poco popular en Palma. Can Barceló. De 1902 a 1904. Se aplicó a la fachada azulejos de la fábrica, La Roqueta, de Son Españolet, con escenas cotidianas procedentes de dibujos de Vicenç Llorens, de figuras alegóricas. Con hierro forjado en balcones y 4 enormes miradores. Es la corriente secesionista del modernismo. Caja de Ahorros y Monte de Piedad. De 1904 a 1906. La caja nació para ser un contrapeso de la usura y perdurar como la caja de todos. ¡Qué ironía! Su estilo fluctúa entre el modernismo y el historicismo modernista. Benassar es también el autor del Matadero Municipal de S'Escorçador. Catedral de Mallorca, la Seu. Gaudí proyecta entre 1903 y 1914 la reforma del interior de la Catedral de Palma, de estilo gótico levantino. La Seu es la única catedral gótica ubicada a orillas del mar, posee el mayor rosetón gótico original y es una de las de mayor altura en su nave central, entre las catedrales ojivales europeas. La reforma, aunque inacabada, deja una huella significativa en el templo. Traslada la sillería del coro, de la nave central al presbiterio, al objeto de dejar este espacio para los fieles. Desmonta 2 retablos que dificultan la visión del trono del obispo Campins, su mentor, y coloca el altar mayor frente a dicha cátedra episcopal. Planea un baldaquino sobre el altar mayor, una enorme corona heptagonal, con un conjunto escultórico en su eje. El actual baldaquino es solo una maqueta provisional que, como muchas veces en este país, quedó como permanente. La definitiva nunca se construyó.
El arquitecto recupera ventanales cerrados con mampostería, para ganar luminosidad, y proyecta 9 diferentes vitrales, y numerosas lámparas y candelabros. También añade nuevos elementos ornamentales, de forja, cerámica, y pintura, y proyecta tornavoces, de los que solo uno llegó a construirse. En las vidrieras del presbiterio, Gaudí aplica la tricromía, de 3 cristales superpuestos. Sorprendentemente, Gaudí estaba reproduciendo colores mediante la impresión aditiva, de 3 colores base. ¿No es esto nuestro actual sistema RGB, rojo, verde y azul, de los actuales televisores, sensores de fotografía, y pantallas de ordenador? La muerte de Gaudí. El arquitecto, persona cuidadosa con el atuendo en su juventud, pero de aspecto desaliñado en su madurez, fue atropellado por un tranvía. Por su aspecto descuidado y pobre apariencia, transeúntes, conductores particulares y taxis lo confunden con un mendigo y le niegan su auxilio, según relatos de la época. Al fin, un guardia civil se acerca al tumulto y obliga a un conductor a trasladarlo a un dispensario cercano. Dada la gravedad, el médico ordena su envío al hospital clínico, pero los camilleros, a punto de acabar su turno, lo llevan al Hospital de la Santa Cruz, más cercano, aunque con escasos medios. Finalmente, por todo este cúmulo de acontecimientos, fallece a los pocos días. Al parecer, cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor. Antiguo Círculo Mallorquín, actual Parlament de les Illes Balears. El origen del edificio se remonta a 1848. En 1899 Miquel Madorell gana el concurso para su modificación, pero hasta 1913 no comienzan las obras, que finalizan en 1918. Se diseña una nueva fachada modernista en la calle Conquistador, una impresionante escalera curva, una interesante chimenea y una claraboya de vidrio, de estructura en hierro. Edificio Paraires. Balcones en chaflán, materiales, vidrio, piedra y forja. En los bajos, lo que queda del merendero Miñones, 1948, donde se comían excelentes bocadillos de caballa, berberechos, anchoas, boquerones, queso mahonés, etc. Can Canals. No tenemos muchos datos de este interesante inmueble residencial de los aledaños de la Plaza de Cort. Can Segura. De 1908, elegante edificio, de influencia secesión-estil vienesa, por su verticalidad, su linealidad, sus falsas columnas verticales, forjados en telaraña, cerámica de motivos vegetales y decorados florales y geométricos. Gran tribuna de arriba, en esquina. Se mueve entre el modernismo y el Art Deco. La reforma de 1945 le añade un piso y altera íntegramente el volumen y el remate superior del edificio. Can Gaietà Segura, antiguo bar Cristal. Se edificó entre 1914 y 1916. Modernismo tardío. En su planta baja se encontraba hasta fecha muy reciente el bar Cristal, lugar de encuentro de todos los palmesanos, que se citaban en el centro de la ciudad.
Estación del tren de Sawyer. De 1912, fue inaugurada el día del hundimiento del Titanic. Se restaura en 2010 por el historiador David Valdés. De planta rectangular y con una marquesina modernista de la misma época, protege la espera de los pasajeros. Hasta aquí lo que hemos encontrado por las inmediaciones del centro de Palma. En próximos vídeos echaremos una ojeada a los barrios de Santa Catalina y del Terreno, a Sawyer y a algún que otro elemento aislado que nos hemos ido encontrando por el camino.